¿Listo? Entonces el tema a ver el día de hoy es el segundo tema de la guía que se llama criterios de divisibilidad. ¿Listo? Ese sería el tema a ver el día de hoy. Criterios de divisibilidad. Bueno, miremos esta situación que se presenta a continuación. ¿Listo? Un lector, por favor. Profe, Dime. yo quiero leer. Ujú. Leonardo quiere separar 10 lápices en grupos con igual número en cada uno. ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, niños. 10 lápices en grupos con igual número, o sea, con igual cantidad. ¿Cómo puede hacerlo? A ver, dígame un ejemplo de grupos de cuánto puede hacer, sin que sobre ni falte ninguno, que todos tengan la misma cantidad. De De dos. 5. De 5. Exacto, ajá, exactamente. Grupos de 2 lápices, grupos de 5 lápices, exactamente, ¿listo? Cuando ustedes hacen esa división en grupos, ¿qué operación matemática están haciendo? ¿Una qué? División. Una división, División. ¿correcto? Exactamente. Ustedes están dividiendo. Y como ya ustedes lo saben, hay divisiones que son exactas y divisiones que son inexactas, ¿cierto? ¿Cuándo es una división exacta? ¿Cómo, profe? ¿Cuándo es una división exacta? Eso ustedes lo saben desde primaria. ¿Cuándo sé que una división que he resuelto es exacta? El resto tiene que dar 0. ¿Cómo, Ana María? Cuando uno puede hacer ahí una prueba, que uno a veces hace una prueba, multiplicando. Bueno, Profe, a ver, dime, Alejandro. el resto tiene que dar 0. Exacto, esa es la respuesta. Cuando el residuo o el resto de la división me da cero, es decir, no me sobra absolutamente nada, ¿cierto? Y la división inexacta, pues obviamente es lo contrario. Cuando el residuo o resto es diferente de cero. ¿Listo? Otro Entonces, número que no es 0. exactamente. ¿Listo? Entonces, lo que acabamos de hacer aquí con los 10 lápices es formar grupos de tal manera que no me sobró ningún lápiz, ¿cierto? Y de tal manera que ningún grupo me quedó con más lápices que otros, ¿verdad? Entonces, lo que acabamos de hacer ahí fueron divisiones exactas, ¿sí? Y resulta que existen diferentes técnicas, diferentes procesos, diferentes características que nos permiten identificar cuándo un número se puede dividir por otro exactamente o no. ¿Listo? Y a esas características, digamos que formas de saber cuándo un número puede ser dividido exactamente o no por otro, se le llaman criterios de Divisibilidad. divisibilidad. Exactamente, se llaman criterios de divisibilidad. Muy bien. ¿Listo? Entonces, como su nombre lo dice, son criterios. Qué es un criterio? Un criterio son características que, ¿qué? ¿Qué qué? Los criterios son características que, ¿qué? Que permiten determinar cuando un número es Pero divisible por otro sin necesidad de realizar la división. ¿Pero qué significa divisible? Que la división sea exacta, ¿listo? Exacta. Exactamente. Entonces repito nuevamente en otras palabras. Los criterios de divisibilidad son características que me permiten saber cuándo un número se puede dividir por otro de manera exacta sin necesidad de realizar la división, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pregunto,
134 es divisible por 2, ¿usted qué haría? Usted tomaría o su lápiz y su papel y usted empezaría a hacer la división, ¿cierto? O otros, de una manera más sencilla, lo realizarían utilizando ¿qué? La calculadora, ¿verdad? Calculadora. Exactamente. Pero miren, usted está haciendo la división, ¿ya? Los criterios de divisibilidad me permiten saber sin necesidad de realizar esa operación, niños. Eso es. ¿Listo? Entonces, son algunas características que cumplen ciertos números para saber si son divisibles por otro o no. ¿Listo? Y qué característica debe cumplir. Por ejemplo, hoy vamos a ver los siguientes. El primero. Divisibilidad por 2. ¿Qué dice allí cuando un número es divisible por 2? ¿Cuándo qué? Cuando termina en 0 o Termina en 0 o en cifra par. Exacto. Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o en cifra par. ¿Cierto? ¿Cuáles son las cifras pares? Y se necesita cambiar la medida. ¿Sí lo vieron? 2, 4, 6, 8. No, 8. Esos son. ¿Listo? Entonces, si el número termina en 0 o en 2 o en 4 o en 6 o en 8, el número es divisible ¿por quién? 2. Por 2. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto si el número 2358 es divisible por 2, ¿usted qué me respondería? Entonces vamos a establecer las fórmulas de... ¿Que sí o que no? que sí, porque termina en una par. Correcto. Debemos mirar en qué termina. Y efectivamente, el 2358 termina en 8, ¿cierto? Y el 8 es una cifra Par. par, ¿cierto? Entonces, el número cumple con la característica de ser dividido por 2. ¿Listo? Entonces, miren, no tuvimos necesidad de resolver la división, simplemente observamos la característica que nos dan y ya sabemos que es divisible por 2. ¿Listo? Cosa contraria a lo que ocurría con 13.517. ¿Es divisible por 2? No, No, correcto. ¿Por qué? Porque termina en porque 7. no termina en un número par. Correcto, porque no termina en un número par, termina en 7 y el 7 es un número impar, o sea que no me sirve. ¿Listo? Y si termina así, ¿sí o no? Sí. Sí, Claro, sí, aquí lo dice. sí, También puede sí, terminar ¿en qué? en 0. En 0, ¿listo? Muy bien, esas son las características que debe tener un número para ser dividido ¿por quién? 2. Por Por 2. 2. ¿Listo? Entonces, allí en el cuadernito, para que tengan los apuntes, escriban. Obviamente, el título es Criterios de Divisibilidad. ¿Listo? Criterios de divisibilidad. Y escriben el primer criterio que es divisibilidad por 2. ¿Listo? Y escriben la característica. Un número es divisible por 2, coma, cuando termina en 0 o en cifra par. ¿Listo? Bueno, miremos el segundo en la característica. Divisibilidad por 3. ¿Cuándo un número es divisible por 3? ¿Un lector? Profe, Dale, Alison. un número es divisible por 3 cuando la suma de los valores absolutos de sus cifras es un múltiplo de 3. Correcto, entonces repito.
Un número es divisible por 3 cuando la suma de los valores absolutos de sus cifras es un múltiplo de 3. ¿Listo? Entonces voy a escribir un número cualquiera en la pantalla, ¿sí? Por ejemplo, 5.722. ¿Listo? ¿Cómo hago para saber que este número es divisible por 3 sin necesidad de resolver la división? Según, Tienes que tener según, según el criterio, perdón, según el criterio, lo que debo hacer es sumar cada una de las cifras que compone el número. ¿Listo? 5 más 7. 5 más 7. 12, creo. 12. Más 2. Más 2. 14. 14. Y 14 más 2. 16. 6. 16. Mi pregunta es, ¿será que el 16 está en la tabla del 3? No. No. Entonces, ¿el 5.722 es divisible por 3? No. No. ¿Sí ven? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo para saber si es divisible por 3? Sumar las cifras. Sumar las cifras. Exactamente. Y las cifras me debe dar un número. ¿Sí? La suma me debe dar un número que esté en la tabla ¿de dónde? Del 3. Del 3. ¿Listo? Por ejemplo, hagamos el siguiente. Voy a cambiar aquí el colorcito para que sea. ¿Sí? Por ejemplo, el 237. A ver, ¿cuánto me da la suma de las cifras? 12. 12. ¿Y el 12 está en la tabla del 3? Sí. Entonces, ¿puedo concluir con qué? Con que el 237 es... Un múltiplo del 3. Ajá, es Divisible por 3, divisible. divisible por 3, correcto. Si la suma de las cifras me da un múltiplo de 3, entonces el número es divisible por 3. O sea, sin necesidad de resolver la división por 3, ya sé que me va a dar una división, ¿qué? Exacta. ¿Listo? Exacto. Ni me va a sobrar ni me va a faltar nada. ¿Ok? Bueno, entonces ahorita copien el siguiente, este que está acá, divisibilidad por 3, y escriben la característica, por favor. Los pongo a escribir esto, chicos, porque yo sé que con tenerlos en la guía no es suficiente. Y yo necesito que esto quede clarito, porque los temas del segundo periodo tienen mucho que ver con esto, ¿listo? ¿Hasta ahora todo claro? Ok, bueno. Miren, de todas maneras, niños, en la guía, mire que ustedes tienen un ejemplo, ¿sí? Solamente es que ustedes la lean con detenimiento para que complementen lo que yo les estoy dando acá, ¿ok? Miren. ¿Listo? Bueno, niños, siguiente. Divisibilidad por 5. ¿Qué necesito saber para tener en cuenta que un número es divisible por 5? ¿Qué debe tener? Ahí lo dice. ¿Qué dice ahí? Un número es divisible por 5 cuando... Termina en 0 o en 5. Correcto. Cuando termina en 0 o en 5. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ese es fácil, ¿no? Por ejemplo, el 1215 ¿es divisible por 5? Sí. Claro, termina en 5. O sea que sí es divisible por 5. El 210 También. también, porque termina en ¿qué? Porque termina en 0. 0, muy bien. Pero el 314, No. el 314 no es divisible por 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. ¿Listo? Este es Termina fácil. en 4. Este es fácil porque solamente es mirar el último número, ¿no? Si el último número es 0 o 5, entonces sí es divisible por 5. ¿Listo? 5. Bueno, muy bien. Sí. Bueno. Listo. Hasta ahora llevamos 3 criterios, ¿no? Vamos con el cuarto criterio. Este es un poco enredado y este lleva un poquito más de ejemplo. ¿Listo? Voy a leerlo yo.
¿vale? Un número es divisible por 7 cuando separando la primera cifra de la derecha, multiplicándola por 2, restando este producto de lo que queda a la izquierda, y así sucesivamente, da 0 o múltiplo de 7. ¿Estalló la cabeza, sí o no? Bueno, niños, no se preocupen. Voy a mostrarles paso a paso cómo me doy cuenta que este número es divisible por 7 teniendo en cuenta lo que hice acá. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a comprobar que el 2058 es divisible por 7. ¿Listo? Entonces, miren, paso número 1. Voy a quitarle la última cifra al número. ¿Cuál es la última cifra? El 8. 8. Listo. Se la voy a quitar. ¿Gracias? Lo voy a partir en 2. ¿Listo? Y cuando haga eso, se lo voy a multiplicar. Siempre, siempre lo voy a multiplicar por 2. ¿Listo? Siempre, siempre lo voy a multiplicar por 2. ¿Cuánto da 8 por 2? 16. 16. Muy bien. Esto que obtuve acá, niños, se lo voy a restar a lo que quedó acá. O sea, 16 se lo voy a restar ¿a quién? A 5. 205. A 205. 205. Bien. Entonces le resto 16 a 205. ¿Cuánto me da esa resta? 189. 189. Niños, ¿será que 189 es un número que está en la tabla del 7? ¿Que podamos distinguirlo en la tabla del 7? ¿Cierto que no? La tabla del 7 que conocemos llega ¿hasta dónde? Hasta 70, ¿cierto? 70. Entonces, aquí nos queda difícil saber si este número es múltiplo de 7. Entonces, ¿qué toca hacer? Seguir el mismo proceso. Entonces, repetimos, niños. ¿Qué es lo que debo hacer primero? Partir en 2. Partir, más que partir en 2, no, sino quitarle la última cifra de la derecha. ¿Listo? O sea, el 9. Se lo voy a quitar. ¿Y por cuánto debo multiplicar esa cifra? Por 2. Por 2. Siempre por 2. ¿Cuánto me da 9 por 2? 18. 18. Muy bien. ¿Qué voy a hacer con este 18? Lo resta al número que queda. Lo resta 10. Correcto. Muy bien. Se lo voy a restar a lo que quedó a la izquierda. O sea, al mismo 18, ¿cierto? ¿Y cuánto me da 18 menos 18? 0. Me da 0. Muy bien. ¿Listo? Niños, ¿qué es lo que me dice el enunciado? Si el resultado me da 0 o un múltiplo de 7, el número será ¿qué? Divisible por 7, ¿cierto? Por 7. Entonces aquí puedo concluir que el 2058, sí es divisible ¿por quién? Por 7. Por 7, correcto. 2058 sí es divisible por 7. ¿Listo? Miren, este paso a paso que yo acabo de hacer aquí, lo van a encontrar de igual manera en la guía. ¿Sí ven? ¿Sí lo ven? Pero entonces hagamos otro. ¿Listo? ¿Les parece? Otro distinto, uno que no esté en la guía. Para que quede más claro. ¿Listo? Bueno, este que sigue sí lo pueden copiar. Bueno, antes que nada, copien lo que significa la divisibilidad por 7. ¿Listo? Para que hagamos el ejemplo y lo puedan copiar también. ¿Listo? Por favor, cópienlo. 2 minuticos. Bueno, chicos, entonces voy a inventarme aquí un número cualquiera, ¿sí? Y vamos a comprobar si es divisible por 7. ¿Listo? Como yo me lo voy a inventar, yo no sé. Lo vamos a descubrir aquí junto con ustedes. ¿Listo? Bueno, a ver, primero vamos a dividir aquí. Vamos a escribirlo por acá. A ver, el 6375. ¿Listo? Vamos a averiguar si este número es divisible por 7. ¿Listo? Entonces, paso número 1.
Partirlo Correcto. ¿Pero partirlo dónde? a la primera cifra que está en la derecha. Correcto. En la primera cifra que se encuentra a la derecha. ¿Listo? Y cuando ya haga esa partición, ¿qué hago? Multiplicar 2. Multiplicamos por 2. Muy bien. ¿Y esa multiplicación cuánto me da? 10. 10. Muy bien. ¿Qué hago con ese 10? Lo suma. Lo resta Correcto. Se lo resto a lo que me quedó a la izquierda. O sea, a 637. ¿Listo? Se lo resto. Muy bien. ¿Cuánto me da la resta? 627. 627. 627. ¿Será que yo puedo distinguir fácilmente 627 como múltiplo de 7? ¿Cierto que no? Está muy difícil, No. está muy grande, ¿cierto? Entonces, cuando no es así, ¿qué debo seguir haciendo? Lo mismo, ¿cierto? Repito. lo mismo. Muy bien. Entonces, vuelvo nuevamente a empezar. Primer paso. Lo Sí, es parte a balance. la cifra que está a la derecha. Muy bien. Y, Multiplicarlo por 2. 2. bien. Y, 14. Da 14. muy bien. ¿Listo? ¿Qué hago con ese 14? Se lo Lo resto resta a 62. Me lo resto a 62. ¿Cuánto me da? 48. 48. ¿Será que 48 está en la tabla del 7? Sí. Sí. Casi. ¿El 48 no? El 49. El 48 no Ah, está. 49. El 48 no está. Entonces, 6.375 es divisible por 7. No. 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 ¿Listo? Bueno. Listo. 7.318, ¿verdad? Listo. Bueno. Vamos a comprobar si este número es divisible por 7. ¿Listo? Entonces, por favor, repasemos. Paso número 1. Se parte Separo la primera número cifra de de la la derecha. derecha. Correcto, muy bien. Al separarlo, ¿qué hacemos? Se multiplica por 2. Se multiplica por 2. Y 8 por 2 me da 16. 16. Muy bien. Siguiente paso. Lo resta con el número que queda. Correcto. El 16 lo resto con el número que quedó a la izquierda, ¿cierto? O sea, a 731. A 731 le voy a quitar 16. ¿Cuánto nos da? 715. 715. ¿Será que es fácil saber si 715 es múltiplo de 7, perdón? No. No, ¿cierto? O sea, sigue siendo un número grande. Entonces, ¿qué me toca hacer? Repetir el paso a paso que acabo de hacer anteriormente. ¿Listo? Entonces, nuevamente, separo la cifra de la derecha y la multiplico por 2. Y eso me da 10. 10. Este 10 se lo voy a restar a lo que quedó a la izquierda. O sea, ¿a quién? 71. A 71. Hago la resta y me queda 61. 61. ¿Será que 61 está en la tabla del 7? No. ¿Cierto que no? Muy bien. Entonces, como no está en la tabla del 7, ¿qué conclusión llego? Que no es Exacto. Que no es divisible por 7. 7. ¿Listo? No es divisible por 7. ¿Listo? Chicos, ¿mejor? ¿Un poco más claro?
Sí, profe, yo ya entendí. Bueno, el todo es de práctica, ¿no? El todo es de práctica. Igual no se preocupen que aquí tenemos unos ejemplos que vamos a resolver ahorita. ¿Listo? Bueno, chicos, y el último que quise poner como criterio es la divisibilidad por 11. ¿Listo? Como ustedes se pueden dar cuenta, los criterios que he puesto son números ¿qué? Primos, ¿no? 2, 3, 5, 7, 11. ¿Sí? No he hablado de divisibilidad por 4, ni divisibilidad por 6, ni divisibilidad por 8, sino solamente divisibilidad por números primos. Entonces nos queda este. ¿Listo? Hasta aquí lo estudiaremos. Divisibilidad por 11. ¿Listo? Entonces lo van a copiar, por favor, antes de resolver el ejemplo. Muy bien. Entonces dice así. Un número es divisible por 11 cuando la diferencia entre la suma de los valores absolutos de sus cifras del lugar impar y la suma de los valores absolutos de sus cifras del lugar par, de derecha a izquierda, es 0 o múltiplo de 11. ¿Listo? Vamos a ver entonces el ejemplo. ¿Listo? Vamos a averiguar si el 4763 es divisible por 11. ¿Listo? Miremos entonces el paso a paso. Borro aquí. ¿Cómo es que el número? Me olvidó. 4763. 4763. 4763. ¿Listo? Bueno, niños, si ustedes observan el número de derecha a izquierda, ustedes, si yo les pregunto cuál es el número que está en la primera posición, ¿qué me diría usted? El 3. Correcto, el 3. Muy bien, porque es el número que está primero en la derecha, ¿cierto? Entonces, ese es el número que está en la primera posición. ¿Cuál es el número que está en la cuarta posición? ¿En la que, profe? En la cuarta posición. El 4. El 4, muy bien. ¿Cuál es el número que está en la tercera posición? El 6. En la tercera. El 7. El 7, ¿listo? Recuerden que estoy viendo el número de dónde? De derecha a izquierda, ¿listo? Muy bien, o sea que el 6 es el número que está en la segunda posición. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los números que están en las posiciones impares? ¿Saben cuál es el número de impares, no? ¿Cuál es el número de impares? 1, 3, 5, 7, ¿cierto? ¿Cuáles son los números que están en las posiciones impares? O sea, en la primera y en la tercera. ¿Cuáles son? El 3. El 3. 3. ¿Y quién más? ¿Cuál es la otra posición impar? ¿Cuál es la otra posición impar? La primera posición impar es el 1. ¿Cuál es la otra posición impar? ¿El qué? El 7. ¿Cuál? 7. El 7, correcto. El 7 es otro número que está en la posición impar porque está en la ¿qué? En la tercera. ¿Listo? Recuerden, las posiciones impares son 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. ¿Listo? Entonces, esas son las cifras de la posición impar. Ahora, ¿cuáles son las cifras de las posiciones pares? El 6 y el 4. Correcto, el 6 y el 4. ¿Listo, chicos? Entonces, cuando yo ya he identificado esas cifras, las vamos a sumar. ¿Listo? Vamos a sumarlas. Por ejemplo, las que están señaladas en rojo, 3 más 7, ¿cuánto les da? 10. Muy bien. Ahora vamos a sumar las que están señaladas en azul. 4 más 6, ¿cuánto les da? De lo mismo. Lo mismo, ¿listo? Entonces, cuando ya tengamos esas dos sumas, ¿ustedes qué van a hacer? Van a restar, ¿listo? 10 menos 10, 0. 0. Y si el número me da 0, ¿qué significa? Que el 4763 sí es divisible por 11. 11, ¿listo? Entonces, el 4763 sí es divisible por 11, ¿listo?
Vamos a hacer otro ejemplo. Yo separo aquí para que no me confunda. Bueno. Listo, chicos. ¿Cuáles son los números de las posiciones impares? ¿Cuáles son los números de las posiciones impares? El 5, El 5, que está en la tercera posición. ¿Y quién está en la primera posición? el 2, ¿Quién está en la primera posición? El 8. ¿Cómo el es? 2, El 2. Recuerden que yo estoy leyendo el número ¿es de qué? De derecha a izquierda. derecha a izquierda. Bueno. Ahora, ¿cómo se lee cuáles son los números de las posiciones impares? El 8. El 8 8 y el 4. y el 9. 9. Es un 9 que parece un 4, listo. El 9, ¿listo? Bueno, niños, cuando ya tengamos identificado esto, ya los procedo a sumar, ¿listo? Las impares, 2 más 5. ¿Cuánto me da? 7, 7. Muy bien. Las posiciones pares, 9 más 8. ¿Cuánto da? 17, 17. Muy bien. ¿Y cuánto me da la resta? 17 menos 7. 10. 10. Pregunto, ¿será que 10 es múltiplo de 11? ¿Está en la tabla del 11? ¿Será? No, ¿No? Entonces, 8.592 no es divisible por 11. ¿Listo? Bueno, esos dos últimos criterios que hemos visto, la del 7 y la del 11, son un poco complejos. Se dieron cuenta, ¿no? Entonces, estos son de repaso. ¿Ok? Entonces, en función de ese repaso, por acá más adelantico tengo aquí un analiza y resuelve. ¿Sí? Los analiza y resuelve que aparezcan en las guías, niños, no es para que ustedes las hagan, es para que todos lo hagamos en las clases virtuales. ¿Listo? Entonces, usted lo único que me debe resolver son las actividades que yo le dejé propuestas. ¿Bien? Niños, miren, este análisis y resuelve que están que está en la guía, frente a este tema de los criterios de divisibilidad, es simplemente una tablita en la cual tengo 5 números en la izquierda, ¿cierto? Y acá tengo los criterios que hemos visto, ¿cierto? Criterio por 2, por 3, por 5, por 7 y por 11. Lo que vamos a hacer es marcar con X donde sí sea divisible, ¿ok? Entonces, recordemos o pueden leer lo que ustedes escribieron allí en su cuaderno sobre los criterios. ¿Listo? Entonces, niños, comencemos. Primera pregunta. ¿324 es divisible por 2? sí, ¿Por qué? porque termina en una 4. cifra par, Correcto. ¿Y cuál es la cifra par que termina? 4. Muy bien. Entonces, sí puedo marcar con X, ¿no? Muy bien. Profe, o sea que los que sí sean, ¿cómo se dice? ¿Divisibles? Los marcan. Ah, sí, señor. Los Los que sí sean marcamos con la divisibles X. se marcan con X, correcto, ¿listo? Pero esto lo estamos haciendo aquí en clase. Cuando ya tengan la guía, ¿sí? Ustedes miran si la marcan o no, pero el caso es que esto va a quedar resuelto hoy mismo, ¿vale? Bueno, siguiente pregunta. ¿324 es divisible por 3? ¿Cómo hago para saber que es divisible por 3? ¿Se acuerdan? ¿Qué debo hacer con las cifras? ¿Las debo qué? Sumar Correcto. ¿Qué debo sumar? Las cifras por separado, ¿cierto? 3 más 2 más 4. ¿Cuánto les da 3 más 2 más 4? 9. 9. Ahora pregúntense, ¿9 está en la tabla del 3?
Sí. Sí. Entonces, Sí. ¿qué significa? Que 324 sí es divisible por 3. Divisible por... ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿324 es divisible por 5? ¿Por qué, profe? ¿Por 5? Ajá, ¿por 5? No, No, ¿cierto? ¿Por qué no? porque no termina ni en 0 ni en 5. Porque no termina ni en 0 ni en 5. Muy bien. ¿Listo? Entonces no marco con X. No me sirve. Por 7. Aquí es donde empieza lo bueno. Por 7. ¿Qué es lo que hacemos con 2 por 7? Separamos la cifra de la derecha, la multiplicamos por 2. ¿Cuánto me da? 8. Muy bien. Y ese 8 se lo quitamos a lo que quedó a la izquierda. ¿Cuánto da 32 menos 8? 24. 24. ¿Será que 24 está en la tabla del 7? No. No, entonces 324 no es divisible por 7, entonces tampoco hacemos marquita. ¿Listo? Muy bien. Ahora por 11. ¿Listo? Vamos a ver por 11. 324 por 11. Muy bien. ¿Cuáles son las cifras de lugar impar? Acuérdense que empiezo de derecha a izquierda, ¿no? Las cifras de lugar impar siempre van a ser la primera de la derecha. Es como si se estuviera alternando, ¿sí ven? Es como si se estuviera alternando. Esta sí, esta no, esta sí, esta no, ¿sí? Y las cifras de lugar par solamente hay una. ¿Quién? El 2. El 2. Está solito. Listo. Miremos las cifras de lugar impar. ¿Qué vamos a hacer con ellas? La vamos a sumar, ¿cierto? ¿Cuánto da 4 más 3? 7, ¿cierto? Y como el 2 está solito, ¿tiene con quién sumar? No, ¿cierto? O sea que 2 es igual a 2 porque no tengo con quién sumar. Y al final, ¿qué hago con esos dos resultados? Se resta. ¿Cuánto me da la resta? Me queda 5. ¿5 es múltiplo de 11? No. Entonces tampoco marcaría. ¿Listo? Y así ya he resuelto el 324 en los demás criterios. ¿Listo? O sea que el 324 solamente resultó ser divisible por 2 y por 3. Por nadie más. 3. ¿Listo? Bueno, así mismo vamos a hacer los demás. ¿Ok? Entonces vamos a comprobar todos por el 2 de una vez. ¿Listo? Pregunto. ¿873 es divisible por 2? No. No, porque no termina ni en 0 ni en cifra par. Muy bien, entonces no pongo la X. 1110 es divisible por 2. Sí. ¿Por qué? ¿Porque termina en qué? Porque la última cifra es un múltiplo de 3. Porque estoy hablando de que vamos a resolver todos por 2. ¿Listo? Ya vimos que 823 no. Pregunté, 1110 es divisible por 2. Sí, profe. ¿Por qué? Porque termina en 0. Claro, eso es, muchachos. ¿Para qué copiaron lo que les dije que copiaran? Por Dios. Muy bien. Siguiente. 1650 es divisible por 2. Sí, profe. Por la misma razón, ¿cierto? Y la última, 2970 es divisible por 2. Sí, porque también termina en 0. Termina en 0. ¿Listo? Entonces, de esta manera ya he resuelto que todos ¿cuáles números son divisibles por 2? El único que no pudo ser divisible por 2, ¿quién fue? El 873. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo con el 3, ¿listo? Entonces, ¿cómo hago para saber que 873 es divisible por 3, sí o no?
Bueno, usamos el problema de coseno. ¿Qué es lo que debo hacer con sus cifras? ¿Sumar? Sumar, correcto. ¿Listo? Entonces vamos a sumar 8 más 7 más 3. ¿Cuánto les da? 8 más 7 más 3. 18. Y 18. 18 está en la tabla del 3. 18. 18 está en la tabla del 3. Sí. Entonces, decimos que 873 sí es divisible por 3. ¿Listo? Siguiente. 1110 es divisible o no por 3. Vamos a sumar las cifras. 1 más 1 más 1 más 0. ¿Cuánto les da? Profe, 1 más 1 más ¿qué? Correcto. 1 más 1 más 1 más 0 me da 3. 3. ¿Y 3 está en la tabla del 3? Sí. Por supuesto. Entonces, marcamos también que es divisible por 3. Siguiente. 1650. Vamos a sumar. 1 más 6 más 5 más 0. 1 más 6 más 5 más 0. ¿Cuánto les da? 12. 1 más 6 más 5 más 0 me da 12. ¿Y 12 está en la tabla del 3? Sí. Sí. Entonces, marcamos. Y el último. 2970. 2 más 9 más 7 más 0. 36. 2 más 9 más 7 más 0. Este 29 más 7, 18. Kevin. 2 18. más 9 más 7 más 0 me da 18. 18. ¿Y 18 es en la tabla del 3? Sí. Sí. Correcto, entonces marcamos la X. ¿Listo? Y ahí están. Todos fueron divisibles por 13. Siguiente, el 5. 873 divisible por 5. No, profe. No, porque no termina ni en 0 ni en 5. El Ni en siguiente, cinco. Sí, porque termina en 0. el siguiente También. Sí. y el siguiente. También. Listo. Muy bien. Ahí ya quedó. ¿Listo? Bueno. Entonces, a forma de práctica, usted me va a determinar si estos 4 números, cuáles son divisibles por 7 y cuáles son divisibles por 11. ¿Listo? Manera de práctica de todas las fórmulas que hicimos anteriormente. ¿Ok? Bueno, listo. Bueno, ¿para qué es importante los criterios de divisibilidad? Por algo que se llama descomposición en factores primos. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo en grado cuarto. De pronto en grado quinto lo pudieron repasar. No lo sé. Yo espero que sí. ¿Listo? De todas maneras, aquí en grado sexto vamos a retomarlo. Hablar sobre esto que se llama la descomposición en factores primos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una descomposición en factores primos? Es expresar un número en una multiplicación sucesiva de números primos. ¿Listo? ¿Y cómo se hace eso? Pues tengo dos procesos. Uno se llama diagrama de árbol y otro se llama divisiones sucesivas. ¿Listo? Miren. Miren cómo funciona el diagrama de árbol. ¿Listo, niños? Quiero que ustedes, dentro de lo que conocen las tablas de multiplicar, quiero que me den dos números que multiplicados me den 36. ¿Cuánto, profe? Dos números que multiplicados me den 36. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Por ahí dijeron uno. ¿Cuáles? Por ahí los dijeron. ¿Qué pasó? ¿Qué números me dan 36? En la tabla de multiplicar, ¿qué dos números? ¿Cuáles son esos dos?
A ver, estoy hablando con niños de grado tercero. 6 por 6, 6 por 6. Bueno, mucho cuidado que no estoy hablando con niños de grado tercero que apenas están aprendiendo las tablas. Estoy hablando con niños de grado sexto que ya las deben de saber. ¿Listo? Entonces miren lo que yo hice. Cogí el 36 y puse acá abajito los dos números que multiplicados me dan 36. Pregunto, ¿6 es primo? No, 6 no es primo. ¿Sí? Si ustedes vieron el video de la clase anterior, el que mandé de grado sexto A, ahí se van a dar cuenta cuáles son los primos y cuáles no. ¿Sí? Incluso en la guía hay una tablita que les dicen cuáles son los primos y cuáles no son los primos. ¿Listo? Me voy a devolver a esa tabla para que la vean. Para que no me digan mentira, si no es. A ver. Miren. Espérate. Bueno, ¿sí logran ver una tabla allí con unas marcas? ¿Sí? Bueno, niños, esa tabla me dice cuáles son primos y cuáles no. Los números que están sin pintar son los primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, etcétera, etcétera. Si todos los que están en blanco son primos. Y los que están pintaditos no son primos, son compuestos. ¿Listo? El 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 y etcétera. ¿Listo? De los que están sin pintar son primos y los que están pintados son compuestos. Entonces, repito la pregunta. ¿El 6 es primo? No. Entonces, debo seguir descomponiéndolo. ¿Qué números, vuelvo y me hago la misma pregunta, qué números multiplicados entre sí me dan 6? En 3, profe. ¿Qué números multiplicados entre sí? ¿3 por quién? 2, 3 3 por por 2. 2. Muy bien. Como el otro también es 6, entonces lo podemos escribir también. 3 por 2. Listo, chicos. Repito la pregunta de ahora. ¿El 3 o el 2 son primos? El 2. Pregunto, ¿el 2 y el 3 están pintados o sin pintar? Sin pintar. Y si está sin pintar, ¿cómo se llaman? Primos. Vuelvo y pregunto, ¿el 2 y el 3 son primos? Sí. Sí, entonces hasta aquí llegaría el diagrama de árbol. ¿Sí ven cómo queda un diagrama de árbol? Es como si se fueran desprendiendo ramas. ¿Sí ven? Ramas y ramas y ramas y ramas. ¿Listo? Y esto que acaban de hacer ustedes acá, que acabamos de hacer todos, es una descomposición en factores primos. ¿Listo? Esto que acaban ustedes de hacer acá se llama una descomposición en factores primos. ¿Listo? ¿Y cómo se expresaría esa descomposición en factores primos? Listo, de la siguiente manera. ¿Cuántos 3 hay? 2. 2. Entonces escribimos así, 3 a la 2, para indicar que hay 2 veces el 3. ¿Y cuántos 2 hay? 2. 2. Listo. 3 a la 2 por 2 a la 2. Y ahí está lo que se llama una descomposición en factores primos a través del diagrama de árbol. ¿Ok? Bueno. Voy a mostrarle aquí que ese ejemplo está resuelto. Miren. Miren que acá, ¿qué números utilicé yo? Bien,
Yo no utilicé el 6 por 6, sino que el 9 por 4. ¿Sí ven? Y miren que el 9 por 4 también lo convertí en otro nivel. ¿Y qué me quedó? Lo mismo, ¿cierto? 2 veces el 3 y 2 veces el 2. ¿Listo? Entonces no importa qué método se use para descomponer un número, siempre me va a dar lo mismo. ¿Listo? Es más, hagamos otro. 45. Niños, ¿qué números multiplicados entre sí me da 45? ¿Qué número multiplicado por 3 da ¿Qué 45? números, correcto, qué números multiplicados entre sí me da 45? 5 por 9. 5 por 9. Muy bien. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿5 es primo? Bueno, quiero pedirles un favor, niños. Cuando lean la guía, quiero que por favor escriban en su cuaderno los números que están sin pintar. ¿Listo? Para que se graben los primos, ¿ok? Entonces, el 5 es primo. Hasta ahí llego. El 9 no es primo. Dos números que multiplicados me den 9. Dos números que Multiplicados me den 9. Por 3. ¿Cuáles son? 3 por 3. 3 por 3. Es que me dicen por 3, pero no sé quién. Entonces tiene que decirme completo. 3 por 3. ¿Listo? Cuando ustedes copien la tabla se van a dar cuenta que el 3 es primo también. O sea que hasta aquí llegamos. ¿Listo? Cuando todos los números que hemos encontrado sean primos, hasta ahí llega. Porque ya no se puede descomponer más. ¿Listo? Miren cómo quedó este diagrama de árbol. Quedó solamente con una ramita más larga que la otra. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los números que me quedaron como resultado? Los que me quedaron en los extremos de la ramita. Miren. ¿Listo? ¿Cómo los puedo escribir? ¿Cuántos 3 hay? 2. 2. Entonces escribimos 3 a la 2. ¿Y cuántos 5? 1. 1. Y listo. Ahí quedamos. 3 a la 2 por 5. ¿Listo? Entonces, ese es el método del diagrama de árbol. Lo único que deben hacer es buscar dos números que multiplicados me den el que está en la parte de arriba. ¿Listo? Y termino hasta qué? Hasta que todos sean ¿qué? Primos. Termino hasta que todos sean primos. ¿Listo? Entonces, este es un método. El siguiente método es el de las divisiones sucesivas. ¿Listo? El de las divisiones sucesivas es aplicando los criterios de divisibilidad. Lo que acabamos de estudiar ahorita. ¿Listo? Miren cómo funciona. Vamos a colocar, por ejemplo, este es mi número 60. ¿Listo? Y yo voy a determinar la descomposición en factores primos. Niños, tenemos varios criterios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los que vimos? 2, 3, 5, 5, 7 7 y y 11. 11. Listo, chicos. Empecemos por el más pequeño, por el 2. Pregunto, ¿60 es divisible por 2? Sí, ¿Por qué? porque termina en 0. Correcto. Entonces, miren, ese como si es divisible por 2, ¿yo qué hago? Pongo el 2 aquí en el lado derecho y debajo del 60 coloco el resultado de la división. 60 dividido 2. 30. 30. Muy bien, 30. Y ahí ya me quedo. ¿Listo? Vuelvo y me hago la misma pregunta. ¿30 es divisible por 2? Sí, Porque termina en 0, ¿verdad? Entonces vuelvo y escribo el 2 en la parte derecha y hago la división. 30 dividido 2.
15. 15. Muy bien. Vuelvo y me hago la misma pregunta. ¿15 es divisible por 2? No. No. Paso entonces ¿a quién? Al 3. Y vuelvo y me hago la misma pregunta. ¿15 es divisible por 3? ¿15 está en la tabla del 3, por ejemplo? Sí. Entonces sí es divisible por 3. Entonces pongo el 3 en la parte derecha y divido. ¿Cuánto me da 15 dividido 3? Da 5. Da 5. Muy bien. ¿Listo? ¿El 5 es divisible por 3? No. Entonces el 5 sigue y me pregunto, ¿5 es divisible por 5? Obviamente. Todo número es divisible por el mismo. ¿Listo? Y llegamos a 1. ¿Listo? Eso se termina hasta que llegamos a 1. Chicos, si salimos, vuelven a ingresar, por favor. ¿Listo? El último ratico, ¿vale? Si salimos, vuelven a ingresar. ¿Cómo escribimos aquí? ¿Cuántos 2 hay? 2. De 2 a la 2. ¿Cuántos 3? 1. ¿Y cuántos 5? 1. Listo, chicos. Ahí quedó la descomposición por divisiones sucesivas. Volvemos a ingresar. ¿Listo? Si nos saca, volvemos a ingresar, por favor.